Pedro Sánchez ha lanzado una carta a la ciudadanía donde duda si debe continuar en la presidencia. Es decir, Pedro Sánchez da a entender que se está replanteando su dimisión. Todo ello a raíz de la denuncia interpuesta en Madrid contra Begoña Gómez, que si no sabéis de qué va, ved el vídeo anterior a este. Ahí desarrolló el por qué se la está investigando. En resumidas cuentas, por corrupción y tráfico de influencias. Esto ha creado un gran debate en redes sociales. Hay quienes apuntan a que efectivamente Pedro Sánchez va a dimitir y otros creen que es puro victimismo y demagogia. Leeremos la carta de Pedro Sánchez, veremos qué está diciendo la prensa y más especialmente qué opina la ciudadanía. En el anunciado ha sido escueto. Carta a la ciudadanía. Y el texto dice así: Madrid, 24 de abril de 2024. No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta. Sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión. Como ya sabrá, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista. Todos somos de ultraderecha. Recordad que ha justificado pactar con Junts, un partido de derecha, para crear un dique de contención contra la derecha. Realmente es que es una entelequia, no le hagáis mucho caso en este apartado. Es demonizar al adversario. Irónicamente, luego hablará de la maquinaria de Fango, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Para eso está la justicia, para investigar. Entendería que Sánchez se victimizase si no hubiese habido una instrucción, si no se hubiese tomado en cuenta la declaración de testigos, si en definitiva no se valoraran las pruebas, pero es obvio que si hay indicios de la comisión de un delito se investigue. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Falacia ad hominem. Atacar al emisor por ser el emisor, sin atender a lo que se está valorando. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose. Nada nuevo. Si os acordáis de la época de Zapatero, llamó al entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, patriota de hojalata. Este le respondió llamándole bobo solemne y automáticamente todo el partido, así como sus altavoces mediáticos, iniciaron una campaña de victimismo acusando a Rajoy de haber cruzado la línea roja entre la crítica y el insulto. Obviaron que previamente la habían llamado patriota de hojalata. El PSOE es puño de hierro y mandíbula de cristal. Ellos pueden llamar fascistas, extrema derecha, ultraderecha, negacionistas de la violencia contra las mujeres, rancios, retrógrados, pero a la mínima que tú le acusas de ser un felón, a la mínima que tú le respondes en los mismos términos, comienzan a lloriquear. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación de Feijóo y Abascal en este atropello tan grave como burdo. No, lo que es burdo es que las licitaciones se las lleve una empresa por contar con el aval de tu mujer. Lo que es burdo es que se rescate a otra empresa después de que ésta patrocine los negocios de tu mujer. Lo que es burdo es que se presente como primera dama cuando es una figura que en España no existe. Y lo que es todavía más burdo es que le paguemos una página web que ha costado más de 10 millones de pesetas para su interés personal. Eso sí que es burdo. No soy ingenuo, soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, sino por ser mi esposa. Sí, porque es tu esposa. Efectivamente, porque es tu esposa. Porque es tu esposa daba la cátedra sin tener titulación. Porque es tu esposa se reunía con diplomáticos en Ghana y en Kenia. Porque es tu esposa estaba en la OMT. De ahí la denuncia por tráfico de influencias. Claro que es porque es tu esposa. Es que justamente eso es lo que se está investigando. El que se valiese de su condición de pareja para hacer negocios. La carta continúa con varios lloriqueos, pero seguramente el punto más interesante sea el siguiente. Llegados a este punto, la pregunta que me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Después de tildar a los demás de ser ultraderechistas, habla de fango. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo, sí lo tengo al deber,
al compromiso político y al servicio público. ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo sufre? Si no tienes querencia por el cargo, explica por qué decías que con Podemos no, para acto seguido fundirte en un abrazo con Pablo Iglesias y con Podemos sí. ¿Por qué los indultos no y al final los indultos sí? ¿Por qué la amnistía no cabía en la Constitución y luego sí? ¿Por qué los viajes en Falcon sin justificar a República Dominicana? ¿Por qué reformar la Mareta o las Marismillas? ¿O emplear recursos públicos para promocionar tu libro a mayor gloria de tu personaje? Claro que todo ha sido por el cargo para acceder al poder y al dinero, y al ser recibido con pompa y al figurar. Ahora vamos a ver qué opina la prensa, qué opina el pueblo y después os daré mi opinión personal. Elena Berberana, periodista, te tienes ya que reír con la lacrimógena carta de Sánchez llorando como un niño. Hagan sus apuestas, yo digo que no se va. Es puro teatro victimista para después decir el lunes que continúa para salvarnos de la ultraderecha. Lamentable sujeto, lo nunca visto. La SER, terminal mediática del PSOE, Pedro Sánchez cancela su agenda y se plantea si debe continuar como presidente del gobierno tras las, entre comillas, falsedades sobre su mujer. El presidente del gobierno se ha pronunciado así tras conocer este miércoles que un juzgado madrileño ha abierto diligencias de investigación tras una denuncia contra su mujer. Toro Sentado comenta, para ser una denuncia falsa basada en recortes de periódico interpuesta por un peligroso grupo ultraderechista, parece que a Pedro Sánchez le ha hecho pupa de verdad. ¿Piensa quizá que si dimite la justicia dejará de investigar la trama millonaria? En medio del mundo, Sánchez cancela su agenda y el lunes dirá si continúa como presidente del gobierno. Froilán de España opina, o tienen algo gordo y lo sabe y dimite antes de que estalle, o es un teatro para hacerse la víctima. Jorge Bustos comenta, nadie anuncia que meditará una semana si se va. O se va o está usando el anuncio para hacer política. Conociendo el paño, la carta de Pedro huele a maniobra de victimización para hacer un llamamiento a su lado del muro y volver a la trinchera con las filas más prietas. Desde el Nacional 20 Minutos, el lunes 29 de abril comparecerá ante los medios y dará a conocer su decisión. De esta forma, Sánchez ha pedido 5 días de reflexión para decidir si seguirá al frente de la presidencia del gobierno. Y mi opinión es que no estaba previsto que Pedro Sánchez continuara en la Moncloa después de las elecciones del 23J. Voy a desarrollar esto un poco. Sin caer en teorías de la conspiración y reconociendo que muchos políticos sí que están ahí por vocación, no es menos cierto que existe un deep state, unas cloacas del Estado, que hay lobbies de poder, de presión, con intereses espurios y que inciden en la política. Lo más evidente es el funcionamiento de los medios de comunicación. Pero también hay expolíticos, empresarios del IBEX 35, miembros del CNI, fiscales y jueces. Hace algunos años estaba previsto un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos. De hecho, ya habían firmado un acuerdo, pero a pesar del mismo, Rajoy se aferró al poder. Automáticamente, toda la maquinaria de fango de la que hablaba antes Pedro Sánchez empezó a funcionar. Estábamos ante el gobierno más corrupto de la historia de Europa. Habrían con casos de corrupción diarios. La pobreza infantil estaba disparada, España prácticamente era Somalia. Además, éramos un país reaccionario, homófobo, machista, los 8M eran una marcha socialista contra el gobierno. El fallecimiento de un senegalés en Lavapiés se empleó para tildar a Rajoy de ser un racista institucional. El conflicto catalán fue la puntilla para la moción de censura. Y aquí hubo un detalle muy curioso. Lo obvio fue el machaque constante al gobierno de Rajoy, el cual, por cierto, no es santo de mi devoción. Pero convengamos que en aquel momento cualquier trama de corrupción del Partido Popular se sobredimensionaba en comparación a lo que hemos visto después con el PSOE o antes con otras tramas del PP. Se estaba preparando a la población para lo que iba a venir. De hecho, cada caso judicial se vinculaba al gobierno y se dirimía en tertulias televisivas, no en los juzgados, como por ejemplo el caso de La Manada. Se creó el clima perfecto, el caldo de cultivo para la moción. Rajoy podría haber designado un sucesor y preparar unas elecciones y sin embargo se aferró al cargo. No hizo nada. Prácticamente se dejó matar a nivel político. Yo cuando veo esos movimientos me pregunto, ¿no será que en privado le han dicho estate quieto, no vaya a saberse quién es M. Rajoy? ¿No será que tenían alguna información de él? Esto es una conjetura. Pero es que me da la sensación de que los poderes, los mismos poderes que facilitaron la moción de censura, querían un gobierno de Feijóo después del 23J. Digo todo esto porque si os dais cuenta el comportamiento de los medios de comunicación con respecto al gobierno ha cambiado. Con la excepción de las terminales mediáticas del PSOE, periodistas y tertulianos que se dedicaban a alabar y blanquear a Sánchez ahora le critican. Y de repente ha salido el caso PSOE de las mascarillas y lo de Begoña, Air Europa, Barrabés.
Yo me inclino a pensar que esto es una campaña de Sánchez de victimización, pero de que algo ha cambiado con respecto al gobierno está claro. Hay tenues movimientos muy discretos que dan a entender que los que antes apoyaban a Sánchez ya no le apoyan. Y a mí me recuerda bastante a lo que pasó con la segunda legislatura de Rajoy. ¿Sánchez se va a intentar aferrar al poder? Seguramente sí. ¿Pero que hay un interés en que caiga? También. Lince TV, Política y Noticias.